Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. En nombre de la Semana Negra os agradezco vuestra presencia y sobre todo agradezco la presencia de nuestro invitado, que es Vicente Garrido, don Vicente Garrido. Profesor, criminólogo, psicólogo. Yo creo que es de las personas a nivel mundial que más han profundizado, que más han estudiado, que más han roto esa membrana que recubre la mente del criminal para intentar hurgar en su interior y poder darnos información de lo que está pasando, dentro de lo que hierve dentro de la mente de estas personas que hacen algunas cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Yo me he leído buena parte de su obra. Aquí tenéis su último trabajo, el psicópata integrado. Quiero que sepáis que cuando hablemos de psicopatía, él, que además de ser un gran científico, es un gran divulgador, nos lo va a explicar para que lo entendamos, porque francamente es incomprensible entender qué mecanismos fluyen en la mente de un criminal como para urdir acciones y ejecutarlas en el fondo y en la forma como algunos de los personajes que él ha estudiado, que son muchos, españoles, no españoles, actuales, no actuales, y le han permitido llegar a ahondar y a fabricar teorías que, más allá de la teoría, son verdaderos mandamientos y pautas de conducta que sirven a aquellos, bueno, a mí, por ejemplo. Es decir, no en pocas ocasiones le he llamado y le he dicho: oye, ha pasado tal crimen, oye, explícame, sitúame por qué empuja a alguien, cómo alguien puede digerir que haya hecho esto, cómo alguien ha podido fabricar, en base a qué tengo que entenderlo y demás, ¿no? A mí, como gacetillero de la mala vida, pero es que a la policía el concurso de personas, de científicos, de profesores, de expertos como el señor Garrido, le resulta fundamental para el esclarecimiento de casos, para perfilar a un criminal. Perfilar un criminal quiere decir marcar los elementos potentes que permiten a la policía empezar a establecer las bases de la identidad del presunto autor de determinado hecho, ¿no? Por eso es tan importante, por eso antes en un podcast comentábamos la importancia de la criminología y la importancia de ahondar en eso, ¿no? Ahondar en la mente del criminal, hasta donde se llega. Yo hice un libro que se llamó Psicópata, sobre un asesino en serie y violador terrible y demás, y tuve la osadía de pretender meterme medio centímetro en su mente y sacar algo, ¿no? No logré meterme ni un milímetro. Sí que me metí en todo el exterior, pero me resultó imposible, ¿no? Es el bisturí de profesores como él, de estudiosos como él, los que sí que han logrado, mucho o poco, adentrarse y darnos conclusiones importantes. Yo, Vicente, te quería, para empezar, quería que habláramos de este libro, ¿no? De este libro, de toda tu obra, marcada por el estudio de estos criminales. Es un eslabón más, es un paso más. ¿Qué nos aporta de nuevo respecto a, dijéramos, a tus teorías, a tu conocimiento y a tu saber sobre la figura del psicópata? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a la Semana Negra de Gijón por esta amable invitación. Voy a intentar ser didáctico, pero también rápido, porque el tiempo pasa volando. Y la idea de la psicopatía integrada, yo la tengo desde hace muchos años. De hecho, hay un libro mío muy antiguo, del año 2004, que se llamaba Cara a cara con el psicópata, donde introduje el término de psicópata integrado. Y 20 años después he querido, después de mucho tiempo, donde he podido sumar pues, muchos más conocimientos y resultado de otras investigaciones, tenía interés en presentar la idea de la psicopatía no como algo exclusivamente asociado, como es habitual, con asesinos en serie, con criminales muy violentos, que es fundamentalmente lo que
pensamos, ¿no?, cuando hablamos de un psicópata, sino quería expresar la idea de que el psicópata es una forma de ser, una personalidad particularmente preparada para abusar, para explotar, para aprovecharse del otro, y en este sentido no tiene por qué ser un criminal. Es lo que yo llamo el psicópata funcional. Lo tenemos en las relaciones afectivas, lo tenemos en las relaciones laborales, está en el mundo de la política, y por consiguiente la psicopatía es un problema mucho más grave que el que se deriva de la actividad criminal propia de asesinos, violadores, etcétera, con siendo esto efectivamente algo muy grave. Ha ocurrido, Carlos, y seguro que tú como periodista los has seguido necesariamente, han ocurrido dos hechos hace unos meses en Francia que han venido de un modo espectacular a poner en evidencia lo que es la psicopatía integrada. En primer lugar, el psicópata integrado o no, es decir, reconocido o identificado en la cárcel o no, es un psicópata. Eso significa que básicamente es alguien que tiene, si está en lo alto de lo que es el espectro, digamos, de lo que es la condición de la psicopatía, es alguien que tiene una buena capacidad para manipular, para mentir, para fingir ser alguien honesto, pero que no tiene una conexión humana con los demás y por consiguiente no tiene un sentimiento de culpa, no tiene conciencia, no tiene emociones morales profundas, y todo esto le permite conseguir su máximo objetivo, que es, en cualquiera de sus ámbitos, el control y el dominio, ya sea en el ámbito de la política, ya sea en una empresa o ya sea en las relaciones interpersonales, en la familia. Un psicópata sin grandes atributos y que no ha podido conseguir un éxito relevante en su vida, tiene al menos la familia, si la ha construido, donde poder ejercer el poder y el control. Por eso hay tantos casos de abuso emocional y psicológico en las relaciones afectivas que no se denuncian, y si se denuncian no se prueban, porque la mayor parte de este tipo de abusos quedan impunes. Pero ese es el reino del psicópata, hacer de su casa o de su control su propósito vital. Es el caso de Bretón. Bretón se desequilibra cuando su mujer le dice: oye, quédate en tu casa, guapo, que eres un chico bastante rarito y yo me llevo a mis hijos. Eso le desequilibra por completo. ¿Por qué? Porque ya no puede gobernar nada, es un cero a la izquierda, y eso le motiva la acción que hizo, que todos sabemos, ¿verdad? El secuestro, el asesinato, etc. Pero me estaba refiriendo a dos casos en Francia. Gisèle Pelicot, seguro que habéis oído hablar de este caso, Carlos, lo tendrás seguro porque lo habrás informado muchas veces. Del año 2011 al año 2020, un sujeto del todo integrado, con 70 años, 72, que había estado trabajando toda su vida. Me parece que trabajó en una inmobiliaria y en otros empleos. Nunca había detectado ningún delito. Y durante 10 años invita a más de 70 personas a que vengan por las noches a violar a su mujer. Seguro que suena este caso. Aquí tienes un ejemplo perfecto de psicopatía integrada. Parece que quiere a sus hijos, parece que quiere a su mujer. Sus hijos, cuando aparecieron en el tribunal, dijeron: es increíble, si era un padre estupendo. No, no era un padre estupendo. Estoy seguro que no, porque tú no puedes, si tú amas a tus hijos, tú no puedes someter a la madre de tus hijos a ese tipo de violencia tan terrible y tan tremenda. Él no quiere a su mujer, él no quiere a sus hijos, pero él sabe cómo actúan los padres que son normales. Entonces lleva a sus hijos al fútbol, o los acompaña en el cumpleaños, o los recoge de la escuela, y sus hijos se creen que les quiere, pero porque no pueden comparar. Para él es su padre. Ellos sí que establecen un vínculo con él y le quieren, pero no pueden comparar, porque ¿cómo sabe el niño dónde está ese amor profundo? No lo sabe. Y por otra parte, como la madre sí que les quiere y establece ese afecto, se compensa. Pero no solamente el caso de Gisèle Pelicot. Hace un par de meses ocurrió otro caso de nuevo en Francia que ilustra la importancia de la psicopatía integrada. Carlos, Joël Lescoarnec, el pederasta médico
gástrico que abusó de cerca de 300 niños durante 25 años. Escribía un diario donde él reconocía sin mayores tapujos su patología, su pederastia, su sadismo. Describía con todo lujo de detalles las acciones que realizaba con los niños. La policía le detuvo cuando cometió el error de abusar de la hija de una vecina, y cuando ya se destapó todo, reconoció también haber abusado de sus sobrinas. De nuevo, sus hijos, que eran 3, en el tribunal dijeron: no lo entendemos, si era un padre fantástico, si nos quería mucho, pero eso no es verdad, no os quería, no te querían, simplemente fingía que te quería, porque ese es el modo en que están integrados, ese es el modo en que nadie le descubre. Vicente, perdona, es que has dicho, se me multiplican las preguntas o los comentarios para lanzarte la pelota para que remates, sí. ¿no? Primera cuestión, por ir rápido. ¿Un violador necesariamente es un psicópata? ¿Para ser violador se ha de ser psicópata? No, hay violadores que violan por oportunidad. La psicopatía exige que haya 4 rasgos permanentes desde la adolescencia. El primer rasgo es saber, hablando del psicópata completo, saber dar una impresión falsa de cómo tú eres. Es decir, tú tienes unos pensamientos donde lo fundamental es aprovecharte del otro, económica, moralmente, dependiendo de tus circunstancias, o sea, y de tus posibilidades. Un buen actor. Fingir. Desde luego ellos se aprovechan de que nuestra perspectiva inicial siempre es la de la credulidad. Tú no tienes por qué desconfiar de la gente si no tienes un motivo. Entonces es verdad que ellos se aprovechan de nuestra credulidad. Entonces el primer criterio es un buen actor, saber fingir muy bien y creerse superior a los demás. Porque el psicópata se cree con derecho a hacer lo que hace porque nos considera no a nuestro nivel. Por eso podemos abusar del otro, porque no es tan valioso como yo soy para mí mismo. Luego se quieren mucho. Un segundo rasgo muy importante es la desconexión emocional. Esto es muy importante que lo entendáis. El psicópata fracasa a la hora de conectarse emocionalmente con los demás, lo cual les da una gran ventaja a la hora de hacernos víctima de sus comportamientos, porque si tú no estableces la conexión emocional, no te importa lo que le pase. No siente el dolor que provoca para entenderlo. No, y muchas veces lo disfruta. Y muchas veces lo disfruta. Por eso los diarios, por eso las grabaciones, Carlos. Tú sabes que Dominique Pellicot, el marido de Giselle, tenía horas y horas y horas de grabación. Porque a él la grabación, cuando la lleva a cabo, aumenta su sensación de poder y posteriormente le permite recordar esos buenos momentos. Así pues, un segundo rasgo muy importante es la desconexión emocional. Un tercer rasgo es el uso de la violencia física o emocional cuando se ve amenazado o para conseguir sus propósitos. Muchos de ellos no utilizan la violencia física, pero sí la violencia emocional, la violencia que nosotros llamamos también moral o psicológica, el luz de gas, ¿verdad? Supongo que conocéis esa expresión, que es una manipulación tendente a hacerte dudar de tu propia salud mental y, en definitiva, hacerte una persona mucho más vulnerable. Y en cuarto lugar, otro rasgo muy importante y que nos ayuda a entenderlos muy bien, vinculado con todo lo anterior, es el hecho de que como personas nunca persiguen una meta significativa, nunca hay un proyecto vital que tenga sentido. Por eso, cuando queremos rescatarlos o curarlos o de alguna manera intentamos evitar que sean como son, fracasamos, porque ellos no tienen un proyecto vital. Su único proyecto es satisfacer la sensación de poder. Pueden ser médicos, pueden tener la profesión que sea, pero eso no es su auténtico proyecto. Ese es el medio que ellos utilizan si tienen éxito para conseguir poder, pero sobre todo para tener una fachada, porque su auténtica motivación es justamente obtener
aquello que más anhelan, el poder, el control. Esto muchas veces lo logran a base de dinero, lo logran a base de tener posiciones poderosas en el mundo de las finanzas o de la política, y en el terreno interpersonal a través de fantasías privadas, cuando son claramente criminales, como son los casos que he puesto. Déjame que diga algo muy importante. ¿Por qué he dicho que un psicópata no tiene por qué ser un criminal? No tiene por qué serlo. Porque si a ti te engaña, te es infiel o se aprovecha de tu trabajo, la ley no dice que eso sea un delito. Son conductas inmorales, pero no tienen por qué ser delictivas. ¿Comprendéis? La conducta inmoral o la conducta que supone el abuso y la explotación del otro en la vida interpersonal no tiene por qué ser delictiva. Tú no vas a un juez y decirle: mira, señoría, es que resulta que he tenido que abandonar mi carrera para no molestarle, o está ocupando un cargo en la empresa de mi padre porque él no ha querido buscar otro trabajo, o estamos viviendo porque yo estoy pagando la hipoteca. Nada de eso es un delito. Por supuesto, se está aprovechando de ti, pero eso no es un delito. Y muchos psicópatas, los que yo llamo funcionales, no son delincuentes, son inmorales, que son dos cosas diferentes. Luego, yo creo que, Carlos, la idea fundamental que me gustaría que en el poco tiempo que tenemos que se quedara aquí en esta charla es: un psicópata integrado puede ser un criminal oculto o no. Puede ser un criminal oculto. Son los casos que antes he explicado: el pederasta francés médico, el marido de Gisèle Pelicot, y por supuesto puede ser el clásico asesino en serie, que es un tipo estupendo, ¿verdad? Eso es un ejemplo típico de un psicópata integrado que es un criminal oculto. Si habéis visto, seguro que sí, películas o documentales, sabéis que muchos asesinos en serie llevaban una vida del todo convencional. Era un psicópata integrado. Era un criminal oculto, nadie lo sabía, hasta que no se destapa nadie lo sabe. El caso de Joaquín Fernández, que tú sabes que yo investigué junto con la Guardia Civil en Valencia o en Castellón, que mató en 1995 a 5 mujeres, trabajaba en una empresa muy importante que desapareció por el crack económico de 2008, que se llamaba Winterthur. ¿Tú te acuerdas? Que era una empresa, era una asesoría de seguros y financiera muy importante. Él trabajaba y era un empleado modelo de eso. Ahora, estaba matando mujeres, ¿no? Entonces, el psicópata integrado es integrado porque no ha sido identificado. Nadie lo ve y le dice: oye, no te vayas con este que es un psicópata. Tampoco ha sido identificado como criminal. Sin embargo, tiene los rasgos fundamentales de la psicopatía. Puede ser un criminal oculto, puede liderar una secta, y para muchos de sus fieles es un ser espiritual o divino. Puede dirigir una empresa y cometer graves fraudes y dañar emocionalmente a sus empleados. Puede dirigir un país y ser una amenaza enorme para sus ciudadanos y para el orden internacional. Pero puede ser un don nadie como Bretón. Y sin embargo, pretender conseguir la misma finalidad, el poder y el control. Si tú no eres nadie como Bretón, ¿dónde puedes conseguir el poder y el control? En tu familia, sometiendo a tus hijos, además con sus obsesiones. ¿Te acuerdas que él obligaba a que sus hijos masticaran absolutamente en silencio? Prohibía a sus hijos tocar en un autobús las zonas comunes, por si se podía, porque tenían fobia a los gérmenes. Sus hijos estaban absolutamente en un reino de terror. Por eso se escapó su mujer y dijo: no, ya no lo podemos resistir más. Pero no era un problema de las fobias, era un problema de que él se sentía amenazado. Su mujer era médico y él era un don nadie. Tenía 2 hijos estupendos y eso era suyo. Por eso cuando la gente me pregunta: ¿los psicópatas quieren a sus hijos? No, no les quieren. No les quieren en absoluto. Pero si tienen una buena posición y quieren mantener una buena fachada, saben hacer lo que hacen los padres en la superficie. Los llevan al fútbol, los llevan al colegio, los acompañan a los cumpleaños. Pero eso, el imitar las emociones humanas, es lo que hacen los psicópatas enemigos formidables. Y la idea de este libro es justamente presentar al gran público este tipo de problemas. Porque ¿sabes por qué? Creo que
En mis archivos personales tengo más de 300 casos contrastados de psicopatía integrada, aparte de los criminales. Tú sabes que también es muy extensa, Carlos. ¿Sabéis qué es lo que pasa con las víctimas de los psicópatas? Que así como una víctima de un delito violento, y que está muy claro, no tiene necesidad de que sus amigos, sus allegados o la sociedad en su conjunto le reconozca como víctima, en el caso de un psicópata integrado, si tú eres víctima de un psicópata integrado, tú eso no lo tienes fácil. Porque ¿cómo explicas? Me lo han contado muchas veces. ¿Cómo explicas tú que estás con una persona que no te ha violado, no te ha matado, pero te está volviendo loca? Que poco a poco tu proyecto vital está desapareciendo, que cada vez más notas que tu espíritu se angosta, se constriñe, se deprime, que te das cuenta que tus valores esenciales, tu forma de entender el mundo está desapareciendo porque en casa domina su ley. La gente eso no lo ve, la gente eso no lo sabe. Si parece un buen tío, ¿pero qué me estás contando? Exactamente qué es lo que hace. Explicar eso es mucho más difícil que decir, no, es que me ha violado, es que me viola sin pedirme permiso, es que me pega, es que intentó matarme, eso todo el mundo lo entiende. Pero cuando estás hablando de una profunda manipulación mental y psicológica, eso es mucho más complicado. ¿Pensabas en algún político en concreto? Mirad, yo en el libro, que lo escribí hace un año, solo puse dos políticos como ejemplos de psicopatía porque hay muchos estudios al respecto. Y antes que yo, hay una bibliografía muy grande que los valora como tal, y gente más valiosa que yo, gente muy importante en el mundo, que son Donald Trump y Putin. Repito, a la gente le sorprende que yo lo plantee, pero y de hecho en el libro hay bibliografía al respecto. Tenéis bibliografía donde se habla de los dos. Para mí son dos ejemplos de psicopatía integrada en sus dos variaciones. La variación impulsiva, que es la de Trump, súper narcisista, necesita que todo el mundo diga lo maravilloso que es, lo fabuloso que es. Él mismo se ha dicho que es el mejor presidente desde Lincoln. Y luego Putin, que es mucho más modelo KGB. Va callando, él va envenenando a todo el mundo, va conquistando lo que tiene que conquistar, pero él no presume, él no quiere ser un showman. Trump lo es. Pero luego vosotros podéis pensar, vale, Vicente, ¿y en España tenemos psicópatas? Los tenemos. Eso. Los tenemos. Yo no tengo por qué decir los nombres, porque si no al final la polémica sobre la psicopatía pasa a ser la polémica sobre los nombres y de esa manera desvirtúo la importancia del libro. Yo lo que digo es que hay un capítulo dedicado a la psicopatía política y hay un tablero que llamo el tablero del psicópata donde describo las características de la psicopatía. Yo no tengo que poner los nombres. Vosotros pensad en uno y decid, ¿hace esto? ¿Cuadra? ¿Cuadra o no cuadra? Hay una serie de rasgos, ¿sí o no? Y luego hay una valoración en intensidad. Nunca, alguna vez, bastante, siempre. Bueno, pues se trata de coger vuestro político favorito, Feijóo, Sánchez, el de Podemos, el que sea, y valorarlo. Tampoco tenéis por qué llegar a un diagnóstico clínico. Yo no pretendo que os convirtáis en psiquiatras o en psicólogos. Mi pregunta, cuando muchas veces me dice, oiga, pero usted no puede saber si alguien es psicópata simplemente por valorar esto. Yo digo, no, pero es que no tienes por qué tener un diagnóstico clínico. No se trata de tener un diagnóstico. Se trata de que tú te preguntes, todos esos comportamientos que tú has valorado, si el resultado es que puntúan alto en una serie de rasgos que son propios de la esfera de la psicopatía, ¿te interesa votarlo? No tiene por qué llegar a un diagnóstico. Yo no pretendería frivolizar de esa manera. Pero pregúntate, ¿te interesa? Pasa lo mismo como en las relaciones interpersonales. También hay un listado de rasgos que definen la psicopatía en las relaciones interpersonales. Tampoco tienes por qué tener la seguridad de que es un psicópata perfecto, pero si tienes bastantes rasgos de la psicopatía, mi consejo es míratelo, míratelo antes de irte o antes de comprometerte en una relación así, ¿no? Bueno, y en una relación así, como puede ser una relación de amistad o una relación de pareja. Un psicólogo muy amigo mío, que trabaja de forense en la Audiencia Provincial de Barcelona, me dijo, no sé si me engañó, en fin, igual él tira por tierra la teoría del psicólogo, por tanto, no sé si me engañó, pero me dijo, oye, cuando vayas a conocer una chica,
tú ahora que estás soltero y estas cosas, no te fíes, porque igual te encuentras una lagarta o te encuentras una psicópata que, fíjate, que con un punzón pica hielo por la noche te puede matar. Estas cosas que te aconsejan los amigos, ¿no?, que vayas con cuidado. Entonces, tienes que hacerle una prueba. Cuando la saques a bailar, ¿no?, en las lentas, en mi época se bailaban lentas, ¿no?, dices, les tienes que preguntar en qué se parece un árbol a una hormiga. Pensadlo. Los que acertéis sois psicópatas. Los que no acertéis, como yo que no lo acerté, pues somos normales, sociópatas vulgaris, en este sentido. Luego os daré la respuesta. No, pero a ver, este comentario está bien porque antes de que me lo preguntéis también hay mujeres que efectivamente tienen rasgos de la psicopatía. Lo que ocurre es que en los hombres, digamos, la capacidad de violencia es mayor, pero sin duda hay mujeres que son egocéntricas, manipuladoras, embusteras, y de hecho en mi libro pongo buenos ejemplos de mujeres psicópatas. Hay uno en particular que me fascinó y que me parece un ejemplo fabuloso de psicopatía, y es una mujer que se muere su marido y como le deja 2 niños pequeños y a ella le gusta la literatura, escribe un libro para explicar a los niños que tienen la desgracia de morir, que tienen la desgracia de que se les muera uno de los padres, y escribe un libro para que las familias americanas sepan cómo enfrentarse a esa situación. Y nada, y el libro tiene mucho éxito, aparece en muchos programas de televisión, hasta que de pronto la policía la arresta porque tiene pruebas muy, muy sólidas de que ella mató a su marido. Es un ejemplo fantástico de psicopatía. Yo me quito el sombrero, pero bueno, eso es fabuloso. Vamos a ver. La policía encontró en el ordenador, bueno, lo explico ahí, lo encontró en el ordenador. ¿Cómo matar a alguien sin dejar ningún rastro? Sí. Vamos a ver dos cuestiones, bueno, 3. La primera de ellas, anticipaos que dentro de un momento tenemos una charla y el visionado de un vídeo sobre violencia vicaria brutal, extraordinario, que os invito a que veáis. La segunda cosa que quiero deciros es que... bueno, se me ha olvidado. La segunda cosa que quería deciros era en relación con lo de Vicente. Quería bueno, que va a estar firmando, naturalmente, en la esquina. Quien quiera profundizar más en el libro es extraordinario. Para mí es un libro de guía, es un libro de cabecera. Lo tendréis firmando a don Vicente Garrido de aquí un rato. Y después, muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, si podemos en un minuto, Andreu Martín, el escritor Andreu Martín, psicólogo además, y gran amigo mío y gran amigo de la Semana Negra, decía que para funcionar bien en esta vida perra que nos ha tocado vivir, en estos tiempos tan convulsos en los que nos ha tocado vivir, se ha de ser, te traslado su comentario y te pido una opinión al respecto, un poco psicópata y un poco paranoico. Si eres un poco paranoico y llevas el bolso bien protegido en el metro o en el autobús, te lo van a robar menos, me decía él. Si eres un poco psicópata, es decir, si quieres un objetivo y luchas por tu objetivo y vas a por tu objetivo dentro de unos parámetros de una cierta corrección, pues ese punto de psicopatía, o él lo llamaba así, también es positiva. ¿Hemos de ser un pelín psicópatas y un pelín paranoicos? ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que tiene un anhelo y se dedica con fuerza ya no tiene por qué ser psicópata, no tiene por qué serlo. Simplemente puede ser alguien muy comprometido con su trabajo. Los Curie dedicaron su vida y literalmente su salud, porque murieron de la radiación en fin, al beneficio de la humanidad, y no tenían nada de psicopatía. No, yo creo que eso es un mito. Yo creo que cuando se dice que hay que ser un poco psicópata, se quiere decir en ocasiones tienes que ser más duro emocionalmente, no te tiene que importar tanto las cosas porque se aprovechan de los buenos, ¿no? Yo creo que es esta idea que se la escuché a mis padres también. Pero yo no creo que esto realmente tenga que ser con la psicopatía, ¿no? Una persona puede ser firme, una persona puede ser honrada y honesta y no tiene por qué no ser buena, ¿no? Yo creo que la bondad y la firmeza y el compromiso no están reñidos. La bondad y la tontería o el ser iluso no están relacionados para nada. Vicente. Los que hayáis pensado que lo único que tiene en común un árbol y una hormiga es que los dos son seres vivos, sois unos psicópatas de manual, que lo sepáis. Vicente Garrido, muchísimas gracias. Por favor, compren el libro, que es una maravilla. Muchas gracias.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota, Renfe. Nuevo Espacio Elite, San Miguel, Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.